Bueno, entiendo que ya están viendo. Sí, Yo aún no veo, ¿eh? Sí, Ahí sí. está, sí. Perfecto. Bueno, entonces vamos a comenzar. Vamos a trabajar la unidad número 1, que tiene que ver con la administración en un contexto de globalización. Los temas que vamos a desarrollar son estos que tienen a la vista, que tiene que ver con cómo se inserta, qué tipos de organizaciones se pueden insertar en un contexto de la globalización y también cuáles son las dinámicas de alianzas comerciales que le permiten a esas organizaciones sobrevivir en este mundo globalizado. Le vamos a dedicar un tiempo a algunas organizaciones internacionales que regulan el comercio, de algún modo regulan el comercio entre las organizaciones y entre los países. Le vamos a dedicar tiempo al contexto político, al contexto económico y al contexto cultural que permiten esa globalización. Y también vamos a ver algo sobre la teoría general de sistemas que tiene que ver con la definición del sistema abierto y sistema cerrado, que de todos modos seguramente ustedes ya la han visto muchas veces, así que vamos a pasarlo muy rápidamente. Y luego, sobre el final de la presentación, les vamos a proponer la actividad práctica que va a realizarse de forma asincrónica. Bueno, para referencia de esta unidad vamos a utilizar el capítulo 3 del libro Administración de Robbins, de la edición del año 2014 de la editorial Pearson. Este libro está disponible. Si ustedes escanean el código QR de esta presentación, pueden acceder a una página donde están todos los capítulos de Robbins disponibles en PDF. Así que luego, si no lo hacen ahora, lo pueden hacer en cualquier momento porque la presentación va a estar subida al campus. Ya está subida al campus. Bien. Vamos a empezar a pensar entonces en la perspectiva global de las organizaciones. ¿Qué tipo de organizaciones podemos entender que se pueden globalizar? Ustedes, sobre la globalización, no hay mucho que explicar porque vivimos en un mundo globalizado y ustedes hoy por hoy compran por medios electrónicos en cualquier lugar del mundo y reciben paquetes y reciben contenido y pagan y cobran y demás. Y para los que trabajan en organizaciones pueden vender o pueden comercializar con otros países y eso es en definitiva la globalización. Los sistemas bancarios integrados, los sistemas de información integrados, los sistemas contables en general compatibles, todos los sistemas que tienen que ver con la calidad, todos los sistemas que tienen que ver con la seguridad, con la responsabilidad social, están integrados y hoy por hoy para hacer negocios no se puede pensar en una idea de hacer un negocio solamente local, salvo que uno sea una muy pequeña organización, una pyme muy pequeña, que no tenga proveedores o no tenga clientes en el extranjero, pero hoy por hoy hasta una persona que vende sus productos en Mercado Libre puede estar vendiéndolos en países limítrofes y enviar a países limítrofes, incluso comprar cosas en otros países y recibir insumos y recibir pagos también a través de muchas vías en otras monedas y bueno, eso es la globalización y en ese contexto es donde se insertan las organizaciones globales. Hay una particularidad que principalmente afecta a los países centrales, que tiene que ver con un fenómeno que se llama provincialismo. Y esto tiene que ver con pensar que las dinámicas de trabajo en las organizaciones de esos países centrales son lo que está bien. Y entonces que cualquier organización que quiera trabajar con ellos tiene que hacer lo que ellos hacen y si esas organizaciones de esos países centrales se establecen o comercian con otros países del mundo, van a tratar de imponer sus usos y su forma de hacer las cosas, y eso le llaman provincianismo, como por ejemplo en lo que tiene que ver con el idioma, ¿sí? El idioma es muy llamativo que los países centrales en general conocen su propio idioma. Los que son de habla inglesa, a veces las personas que comercializan en esos países solo hablan inglés y los que son europeos quizás hablan su propio idioma y el inglés, pero los países del mundo que no tienen
como lengua materna el inglés, aprenden rápidamente, no solo inglés, sino otras lenguas también. Robbins les va a mencionar un ejemplo que es muy interesante, que tiene que ver con que hay más personas en China que aprenden y hablan inglés, y que no es su lengua materna, que personas que hablan inglés como lengua materna en todo el resto del mundo. Así que tengan en cuenta que las personas que hablan chino y que no es su lengua materna son siempre mínimas. Y hoy por hoy, dentro de las potencias mundiales comerciales, tenemos que considerar a China como un actor estratégico. Entonces, fíjense cómo quizás este provincianismo de algunos sectores o distritos de habla inglesa les puede llevar en algún momento a perderse algunos negocios con las potencias centrales. En cuestiones culturales pasa exactamente lo mismo cuando intentamos pensar en las dinámicas de trabajo de Toyota, cuando tratan de imponerse en el resto del mundo, y por supuesto en el mundo occidental no funciona, cuando intentamos pensar en las dinámicas de Silicon Valley o de Google, tratando de imponerse en el resto del mundo, y que, bueno, en algunos países eso no tiene un arraigo, y bueno, eso lleva a que a veces los negocios no salen tan bien como tendrían que salir, o como podrían salir. Dentro de esa dinámica de provincianismo, hay una mentalidad de las organizaciones que es etnocéntrica. Etnocéntrica significa que considera que su propia etnia, su propia raza digamos, su propia naturaleza es central para hacer negocios con otras organizaciones, y que las otras organizaciones deben adaptarse a la naturaleza propia, ¿sí? Entonces, eso es una organización que es de mentalidad etnocéntrica. También existen las de mentalidad policéntrica, donde consideran que cada uno de los distritos o lugares donde ellos quieren instalarse tienen un arraigo interesante desde el punto de vista de la forma de hacer las cosas. Entonces, por ejemplo, las organizaciones etnocéntricas tratarán que los gerentes que se instalan en otros países sean naturales de la casa matriz. O sea, por ejemplo, si es una empresa inglesa que se instala en España, va a intentar poner uno de sus gerentes en España, porque nadie va a tomar decisiones mejores que alguien que se ha criado en esa cultura organizacional. En cambio, las empresas policéntricas consideran que no, que efectivamente si uno va a hacer va a hacer negocios a un lugar que no es el natural y no se parece al lugar donde uno hace negocios naturalmente, lo mejor será considerar un gerente local para que tome mejores decisiones en ese distrito. Igualmente, estas dos visiones que son diametralmente opuestas también se complementan con una mentalidad geocéntrica que establece que para hacer negocios en el mundo globalizado, lo que es importante es que las mejores decisiones se tomen, que las mejores personas sean las que tomen las decisiones en cada momento y en cada lugar, sin hacer ningún tipo de distinción respecto de su lugar de pertenencia original, ¿sí? Hay organizaciones que pueden estar alineadas con cualquiera de estas dinámicas. Yo recuerdo el caso, por ejemplo, de Telefónica en Argentina y de YPF, cuando ambas eran de capitales españoles. YPF se llamaba Repsol YPF en ese momento, y los gerentes en general eran españoles. Los gerentes generales eran españoles. Esa era la visión española era una mentalidad bien etnocéntrica para el control de estas organizaciones. Luego, con el tiempo, la visión se volvió más geocéntrica, y actualmente los gerentes de Telefónica no son españoles, son en general locales. Pero bueno, hay muchas empresas que tienen estas visiones y que tienen un éxito comercial importante, por eso no se puede desconocer que no se puede decir que unas están equivocadas y otras no, simplemente son modelos de negocio, y bueno, tienen ustedes que saber que en el contexto global van a encontrar este tipo de organizaciones. Es importante que las distingamos porque cuando ustedes intenten entrar a trabajar en una organización,
al percibir qué tipo de mentalidad tiene esa organización, también, en definitiva, van a estar percibiendo ustedes hasta dónde podrán llegar en el nivel de toma de decisión. Conocen algunas organizaciones que son globales, ¿no? De estas que ven ahí, ¿cuáles conocen? ¿Cuáles están acá? Y Marlboro, Coca-Cola, Gillette, Nescafé. Samsung, Nokia. BMW, HP, Todas, claro. Microsoft, Dell. No conozco la de arriba, la negra, esa. Nescafé, la que HC, vende electrodomésticos. Es, bueno, después lo busco, pero es una que vende electrodomésticos. Ustedes tienen, seguro han visto 1000 propagandas de esta marca. No me acuerdo el nombre. Bueno, pero ven McDonald's, ven Walt Disney, ven todas las organizaciones que, bueno, IBM, Google, que son realmente globales hoy. Y les pregunto, ¿hay alguna organización argentina que tenga característica global? Por ejemplo, ahí veo que está Pepsi y Coca-Cola. Quizás puedo poner a Manaos. ¿Puedo? No, no creo que la vendan afuera. Yo tampoco, por eso pregunto. Pero, ¿hay alguna otra que sí? ¿Tienen su teléfono a mano? Googleen ya, en este momento. Internet. Organizaciones globales argentinas. Mercado Libre, podría ser. Mercado Libre. ¿Qué Habana. más? Habana. ¿Qué más? Manolo. Bueno, ser? Manolo tiene varias sucursales, sí, sí. Fernet Ahí Branca. busquen. Fernet. En comentarios dice Mercado Libre también. Muy bien. ¿Qué más? ¿No se les ocurre ninguna más? ¿Y los que están googleando ya encontraron alguna más? No me mientan, yo ya sé que el Google tarda nada, un segundo en dar la respuesta, así que vamos. Hay empresas tecnológicas también. ¿Cómo cuál? Por ejemplo, Coder House. Uh-huh. Creo que Globant también tenía influencia argentina. Globan, definitivamente, sí, sí. De capitales marplatenses inicialmente y de gente de Tandil. Bueno, les ayudo un poquito. Arcor, Techin, Quilmes, son empresas, bueno, los laboratorios Bagó, son empresas globales argentinas que en el mundo tienen presencia. Y además les cuento que en ese ranking que están viendo del año 2014, esas son las empresas mejor puntuadas como imagen global, de las que están en Argentina, son las mejor puntuadas como imagen, las que tienen mejor imagen global, ¿sí? Algunas son nuestras y otras no, ¿verdad? No tienen la casa matriz acá. Pero fíjense que hay empresas globales que son conocidas en el mundo y que son argentinas. Es interesante pensarlo porque uno a veces no valora eso, pero por ahí cuando viajan y ven en los aeropuertos los locales de Antares o los locales de Habana, dicen, pucha, mira dónde está esta gente, ¿no? Que esté Habana en los aeropuertos es la cosa más clásica del mundo, o sea, en el mundo se comen alfajores Habana. Y bueno, es para pensar, ¿no? ¿Cómo? Felford también. Felford y también algunas marcas de yerba mate, ¿no? Bueno, pero en ese contexto globalizado existen alianzas, no solo alianzas entre organizaciones, entre compañías, sino también alianzas entre países, ¿sí? Y les pregunto, ¿por qué y para qué los países se alían entre ellos si lo que les interesa es competir? ¿Qué piensan ustedes?
Y porque tal vez alguno tiene el capital y el otro, o sea, el capital monetario y otro tiene el capital intelectual y tal vez le sirve más. Bueno, puede ser. ¿Qué más? Capaz una es más reconocida. No en empresas, en países. Pero sí, capaz que hay países que son más reconocidos. Para que crezca la marca, dice Delphi. ¿La marca país? Para competir contra otros países por ahí que se unan ellos. Para que haya una mayor circulación de divisas. Ajá, bueno, a ver, para que haya mayor circulación de divisas, está bien, para eso se pueden unir, y también se pueden unir para mejorar su posición competitiva, bien. ¿Qué tienen los países adentro? ¿Qué hay en un país? Recursos. Sí, ¿y qué más? ¿Solo recursos? Tecnología. ¿Y qué más? Capital humano. Claro, personas. Hay capital humano y hay personas. ¿Por qué digo esto, no es cierto? Porque el capital humano depende de la calidad y no solo de la cantidad, sino también de la calidad. En cambio, las personas en sí mismas, el número, son un capital en sí mismo. La cantidad es un capital en sí mismo. ¿Por qué? ¿Por qué es importante la cantidad y la calidad de personas? No me acuerdo muy bien, pero lo que había estudiado en economía decía que teníamos que tener un capital humano que esté saludable porque era más productivo y así ayudaba al crecimiento y desarrollo económico. Bien, eso desde el punto de vista de la producción. Y si yo ya tengo asegurada mi producción, Lo necesito vender. claro, El mercado está más claro, grande. claro. Entonces, en general, lo que ofrece una alianza no es solamente la complementariedad de recursos, sino que el recurso más importante, que es el mercado. El mercado es más grande, entonces es más tentador. ¿Está bien? Si yo quiero vender mis productos y me dan la oportunidad de instalarme en una ciudad de 100.000 personas o en una ciudad de 5.000 personas, es lógico que voy a intentar instalarme en la más grande porque voy a tener más clientes. Y lo mismo pasa con estas alianzas. Las alianzas le permiten a los países comerciar entre ellos con algunos beneficios y eso mejora la circulación de divisas. También le permiten asegurarse algunos recursos que no poseen y eso les asegura la producción. Y en definitiva les permite ser un mercado más tentador que los pone en una posición competitiva mejor respecto de otros mercados que ofrecen también sus productos y que nos quieren vender, ¿sí? Entonces, es importante para mejorar nuestras posibilidades de comprar y también para mejorar nuestras posibilidades de vender. Entonces, esas son en general las motivaciones para que los países se formen alianzas comerciales por regiones. ¿Y qué alianzas comerciales conocen? ¿Cuáles pueden mencionar? Mercosur, Bueno, el Mercosur. La ¿Cuál más? Unión Europea, La Unión Europea. ¿Qué más? el Tratado de Libre Comercio. ¿La del Atlántico Norte? Hay muchos Sí. igual. Sí. ¿Qué más? ¿No conocen más? Les ayudo entonces. Hay algunas más, ¿sí? Y estas son unas pocas, ¿sí? El trabajo práctico que vamos a realizar, que es asincrónico, va a consistir en que ustedes en grupos, después todavía no determinamos en grupos de cuánto, porque no sabíamos en realidad cuántos íbamos a tener, cuántos estudiantes íbamos a tener,
pero en grupos les vamos a sortear un tratado y ustedes lo que van a hacer es estudiarlo, investigarlo y armar una presentación de un videíto de 1 minuto donde comenten características generales de ese tratado. Y lo van a postear en un Padlet que les armaremos esta tarde. ¿Ah? Eso es lo que vamos a hacer de trabajo, que ya se los adelanto, pero les cuento que van a estar estos tratados que figuran aquí y otros tratados que son de interés para Argentina, que tiene que ver con por ahí algunas alianzas bilaterales o multilaterales y que tienen que ver con otras alianzas que están jugando en los países vecinos nuestros, aunque no tengan directamente que ver con nosotros. ¿Está? Así que bueno, ese es el sentido de que se junten los países para formar estas alianzas regionales, mejorar su posición competitiva. Y en ese contexto hay algunas organizaciones que tienen carácter global y que también son relevantes, son muy importantes para el desarrollo de las actividades comerciales. La primera de esas organizaciones que vamos a ver es la Organización Mundial de Comercio, que ahí, si ustedes entran por ese link, van a encontrar la página de la Organización Mundial de Comercio y la podrán investigar. Y no vamos a ahondar demasiado, simplemente vamos a decir que es una organización que funciona desde hace 60 años y que donde los países por libre decisión se asocian y obtienen el beneficio de las políticas públicas globales. Esto les permite encontrar una especie de árbitro para resolver los problemas con otros países, porque claramente hay países que tienen más fuerza relativa respecto de otros, entonces hay como una desventaja. Entonces la Organización Mundial de Comercio les permite regular esas desigualdades y también les permite acceder a algunas líneas de financiamiento, algunos programas que pueden ser para apoyar el desarrollo de los menos favorecidos. Bueno, y esos programas pueden tener que ver con información, pueden tener que ver con recursos, pueden tener que ver con todas las cuestiones estratégicas que les permiten mejorar su posición competitiva como país, ¿no? Territorial. Esa es una de las organizaciones mundiales que es interesante analizar. Después en el libro de Robbins inclusive van a encontrar más detalles y les recomiendo que entren a la página, además de lo que vean en Robbins. Después hay otras dos que son de índole financiero. Está el FMI, que es el Fondo Monetario Internacional, que según el propio FMI promueve la estabilidad financiera y la cooperación monetaria internacional. Es una agencia que está compuesta por 190 países actualmente y tiene la capacidad de otorgar financiamiento para llevar adelante programas de interés global y también de interés particular de los países para alinearse con las políticas globales, y también tiene la capacidad de auditar el funcionamiento de las economías locales a fin de ofrecerle recomendaciones que permitan su desarrollo. Yo voy a hacer una pausa en este momento y voy a decir que estas instituciones de carácter global tienen un sesgo ideológico que está marcado por el paradigma capitalista, que es el paradigma de comercio internacional actual, ¿sí? Lo digo porque yo no estoy haciendo una propaganda del Fondo Monetario Internacional, sino simplemente estoy indicando que es uno de los actores económicos a nivel mundial que es realmente determinante para el desarrollo de los países, ¿sí? No estoy de ningún modo diciendo que sería el modelo ideal ni que sería un modelo que no tenga posibilidad de ser perfeccionado, y tampoco estoy diciendo que sea algo malo, ¿sí? Simplemente estoy diciendo que existe y que es
central en el desarrollo de las economías de hoy y del comercio internacional en este mundo que tiene una economía capitalista. Y luego también tenemos el Banco Mundial, y el Banco Mundial tiene características similares al Fondo Monetario, tiene 190 países, 189 países como miembro, tiene presencia en todos esos países y sus objetivos son muy similares a los del Fondo Monetario, que tienen que ver con mejorar las condiciones de vida en los países miembros, o sea, impulsar programas que mejoren la calidad de vida o que disminuyan la pobreza general. El Fondo Monetario intenta mejorar la estabilidad económica de esos países. También les pongo las dos páginas para que entren, miren, investiguen y a partir de ahora, cuando hablemos de estas instituciones, ustedes sepan de qué estamos hablando de la mano de las mismas instituciones, ¿sí? Investigando un poco sus programas, sus líneas y todo lo que tiene que ver con su quehacer diario y cómo modifican o cómo influyen sobre el desarrollo de las políticas públicas en los distintos países y en el nuestro particularmente. Y la última que vamos a ver es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, la sigla es OCDE o también puede ser OECD, porque depende si está con la sigla en inglés o la sigla en español, lo van a encontrar las dos formas, ahí tienen la página de todos modos, y está traducida a muchísimos idiomas porque son organizaciones globales. También tiene unos 60 años de existencia y su objetivo principal es colaborar en el diseño de políticas públicas que permitan mejorar la calidad de vida. La OCDE tiene muchos programas que son de desarrollo, que tienen objetivos estratégicos de desarrollo sustentable y demás, que son referencia para los países para alinearse o subirse a las nuevas tendencias del comercio global, ¿sí? Así que también les recomiendo que entren y miren. Hay muchísimos estudios que tienen que ver con la cuestión social respecto de la economía global que provienen del trabajo de la OCDE. Así que bueno, para hacer negocios en este contexto globalizado, no solamente están las alianzas comerciales y los organismos internacionales que ofrecen servicios y que ofrecen información, sino que también están las empresas. Y las empresas, en general, son corporaciones que son multinacionales, y dentro de esas corporaciones multinacionales, quiere decir que tienen asiento en varios países, pueden existir empresas globales que tienen las decisiones principales centralizadas en su casa matriz, y empresas transnacionales donde tienen las decisiones al revés. Las decisiones centralizadas en las transnacionales como si fueran una sola empresa, y en las empresas globales de acuerdo a cada país de origen. Y también están las multidomésticas, que son muy interesantes porque son como si fueran filiales independientes que trabajan en los países y, digamos, tienen como autonomía para decidir sus estrategias comerciales. Esta es la forma, los distintos tipos de organizaciones que podemos encontrar en el comercio global. Por supuesto, hay un distinto grado de intensidad en la inversión, ¿sí? Entonces, hay empresas globales que tienen una inversión mínima, ¿sí? Es decir, que no apuestan al negocio internacional, y esas empresas solo obtienen del contexto global lo que tiene que ver con el abastecimiento, o sea, con conseguir materias primas, y también las que tienen una inversión intermedia no solo compran, sino que también compran y venden, ¿sí? Entonces entra a jugar la importación y la exportación. Ofrecen licencias de know-how, es decir, licencias de know-how o de conocimiento, o sea, ofrecen
servicios de diseño y desarrollo, de investigación y desarrollo, y también ofrecen franquicias. La franquicia es el uso del nombre, ¿verdad? O el uso del modelo de negocios. Entonces, esas empresas tienen una inversión un poco mayor en el mercado global. Y las empresas que más invierten en esa globalización son las que generan alianzas estratégicas, es decir, que trabajan junto con otras empresas en negocios comunes o incluso tercerizan parte de su producción a través de un joint venture, y otras tienen directamente filiales o sucursales en el extranjero que responden a la casa matriz, y eso significa una inversión importante en capital humano y estructural, y son las que más participación tienen en el extranjero. Estas empresas son, de algún modo, las que aportan inversión extranjera en los países, en cualquier país, ¿no? Y cuando nosotros hablamos del interés que puede tener Argentina en que vengan empresas a invertir aquí, nos estamos refiriendo a estas empresas, que son las que tienen la capacidad de invertir en mercados globales o dentro del mundo, y nosotros queremos que consideren a Argentina como un destino tentador, ¿sí? Bueno, a veces no somos un destino muy tentador, pero de todos modos, de eso hablamos cuando hablamos de inversión extranjera, y esas son las características de las empresas que son capaces de invertir. Entonces, en el contexto global, las dinámicas de administración tienen que ver con estos tres entornos. En el entorno político, las organizaciones están mejor dicho, las decisiones políticas de los territorios condicionan mucho el trabajo de las organizaciones, por más que la organización global intente tener una fuerte presencia en determinado territorio, necesita sí o sí de contar con los apoyos políticos locales suficientes, y puse esta fotito porque es el caso paradigmático reciente que tiene que ver con la empresa, la multinacional china de tecnología, que intentó o intenta establecerse en un mercado global donde tiene mucha competencia local, como es el caso de Estados Unidos, y bueno, es muy resistida desde el punto de vista político, ¿no? Otros ejemplos podría ser el Uber cuando se instaló aquí en Argentina, o podría ser, qué sé yo, el Mercado Libre cuando entra a competir en Brasil. Cualquiera de todos esos ejemplos tienen que ver con este entorno político legal que le permite o no a una organización establecerse. Luego tenemos un entorno económico, y en ese entorno económico tenemos políticas de libre mercado, donde en esa economía de libre mercado cualquier empresa puede ir a establecerse y competir con los locales. Y nosotros tuvimos un tiempo de libre mercado con una liberalización durante los 90, y eso en general lo que hace es provee una competencia un poco desleal cuando se instalan en el país empresas mucho más desarrolladas que las locales. Entonces, en general, los gobiernos no tienen una dinámica de libre mercado, como sería el modelo capitalista más puro, sino que tienen una economía planificada, es decir, donde la política pública determina algunas condiciones que ofrecen un punto de igualdad para la competencia de las empresas de países más desarrollados con las empresas locales. Son cuestiones que tienen que ver con cuestiones impositivas, cuestiones que tienen que ver con lo laboral, o que tienen que ver con mayores retenciones o cosas así, y eso es una economía planificada, es decir, que donde el sistema económico está regulado fuertemente por las políticas públicas del gobierno. Y finalmente tenemos el aspecto cultural. El aspecto cultural no es menor, el entorno cultural no es menor, porque en el entorno cultural encontramos principalmente el capital humano de los territorios. Entonces, cualquier empresa global que quiere intentar hacer negocios en un territorio determinado encuentra que
hay recursos humanos formados que tienen un determinado sesgo cultural con el cual tienen que trabajar, ¿sí? Entonces, como inicialmente hablábamos del provincialismo y de pensar que lo que nosotros hacemos es la forma correcta y los demás están todos equivocados y deben adaptarse a nosotros, cuando las empresas globales intentan hacer negocios en lugares donde la cultura es muy diferente, encuentran muchas veces dificultades que no les permiten llevar adelante esos negocios y no tienen que ver con trabas económicas y tampoco tienen que ver con cuestiones políticas, sino que tienen que ver con las cuestiones culturales de inserción en esos mercados, ya sea desde el punto de vista de la mano de obra, como también de lo que el mercado quiere comprar de esos países. Entonces, en los desafíos principales de esta comercialización en los entornos globales tiene que ver con las empresas encontrarse dispuestas a tener una apertura mental que les permita pensar en qué es lo que estratégicamente les conviene para la toma de decisiones, es decir, si les conviene ser etnocéntrica o ser geocéntrica o cualquiera de las visiones que ya analizamos, y también la apertura desde el punto de vista de la inteligencia cultural o de el aceptar que las capacidades locales pueden ser positivas para la organización y son un bien estratégico siempre y cuando puedan comprenderlas y aprovecharlas. Y finalmente, el último de los desafíos es tener una mentalidad realmente global y entender que el negocio principal de la organización no solo es obtener beneficios desde el punto de vista de la unidad central o la casa matriz, sino que también propender al desarrollo de los distintos destinos a los cuales va a modificar o va a alterar con su presencia. Es decir, que si una empresa global se va a instalar en un determinado territorio, también es del interés de esa empresa global que ese territorio se pueda desarrollar. Porque en definitiva lo que está haciendo es mejorando el mercado donde está instalada y donde está participando, ya sea ofreciendo productos y servicios o contratando materias primas o recursos. Y finalmente vamos a pensar en el concepto de sistema, porque las alianzas comerciales tienen que ver con este mundo globalizado, y el mundo globalizado lo entendemos como un sistema. Cuando las economías no eran globalizadas, cada país con dificultad podía comercializar con otros países y estableciendo reglas de juego puntuales uno a uno. En cambio ahora en la economía globalizada hay organizaciones que ya regulan esas reglas de juego y si antes dentro de una economía podían pasar cosas y no se alteraban los países vecinos, ahora eso ya no existe. Entonces si hay una explicación sistemática respecto de los países, de los sistemas antes y después de la globalización, principalmente antes de la globalización, lo que sucedía era que eran sistemas cerrados, donde los países no compartían o no intercambiaban mucha cantidad de personas, ni de personas ni de materias, o sea, no intercambiaban materiales, pero sí intercambiaban información, y esa información es un equivalente o equiparable al concepto de energía, ¿sí? Y en cambio, ahora, luego de la globalización, la información, por supuesto, se ha masificado y se ha intensificado la forma en que lo comparten, sino que además comparten muchas más personas y muchas más materias, y esto tiene que ver con el incremento de los viajes internacionales, con los medios de transporte, con los medios de logística internacional que han abaratado muchísimo los costos de importación y exportación, y entonces los países ahora participan de un sistema abierto, y la particularidad de los sistemas abiertos es que son a pesar de uno, es decir, que uno no puede estar inserto en un mundo intentando mantenerse aislado, porque cada vez somos más dependientes de alguna parte de los servicios o productos que ofrecen nuestros vecinos y algunos otros que ni siquiera están tan vecinos. Por eso cada vez más
los muros estrictos de los sistemas no capitalistas se van, no diría derrumbando, pero sí diría que se van adelgazando, van bajando su altura y cada vez más es más fácil mirar para el otro lado y de algún modo participar comercialmente de esas economías, y esas economías cada vez necesitan también más la participación extranjera para su desarrollo. Lo podemos ver en los países más de corte más comunista, como Cuba o como mismo la Unión Soviética, aunque ya no lo es tanto, o la misma China, que han necesitado abrirse, al menos parcialmente, para poder desarrollarse. Y en ese concepto vamos a llegar al final, que es el concepto de entropía. Este es un concepto que habrán visto seguramente en física, y la tercera ley de la termodinámica dice que el cambio, la entropía del universo siempre es mayor o igual que cero, es decir, que siempre crece, ¿sí? Y lo ven en todos los sistemas, en los sistemas donde las galaxias cada vez son más grandes, donde los gases, cuando uno saca el recipiente, se expanden, donde los líquidos se derraman cuando se rompe el recipiente, y donde las economías explotan una vez que se vuelven globales, desde todo punto de vista. Hace unos años ningún artesano local soñaba con venderle nada a un extranjero, salvo que el extranjero estuviera de paso por Argentina y pasara por frente a la manta. Y en cambio hoy en día cualquier empresario local, emprendedor local o artesano local pone en eBay o en Mercado Libre productos, los mismos productos, y los comercializa y los vende en divisas extranjeras a europeos o a cualquiera del mundo que quiera comprarlo, y eso es un mercado en expansión, y eso es la entropía del sistema, que hace que cada vez ese sistema sea mayor, sea más grande. Bueno, y sobre el trabajo final, sobre el trabajo práctico de esta materia, ya les comentamos, tiene que ver con el análisis de los tratados regionales que les vamos a sortear, y que también pueden aprovechar las páginas que les dimos para buscar información, y si necesitan alguna extra, les podemos ofrecer también alguna extra. Bueno, preguntas hasta acá. Ya dejo de compartir para así los veo. ¿Preguntas? ¿Nadie? Juli, le hacemos preguntas a nosotros y no nos preguntan nada. Profe, yo no tengo preguntas de lo que le explicaste recién, pero ¿dónde encontraste la teoría ¿cómo era el nombre? Todas esas teorías, no las encontré en el libro de Robbins. Ah, bueno, pero Materialista tampoco. supongo yo que porque no ha buscado bien. Esperá que ya te voy a decir en qué página está. A ver. Espera, que tengo que descargar el Robbins en este momento. ¿Todos entraron al campus? Sí. ¿Ya miraron? ¿Ya pudieron ver? ¿Sí? ¿Todo funciona? Si ven que algo no funciona, nos avisan rápido, que tratamos de solucionárselos rápido, ¿eh? Ahí estoy entrando. Descargo el Robbins. Es un documento que tiene en la primera hoja del libro la tapa, para que vean cómo es, y después ya los próximos no la tendrán. Y las etnocéntrica, policéntrica y mentalidad geocéntrica. Ahí está. ¿Y cuál era la que me decía que no encontraste? La última que dijiste. A ver, La ley de la termodinámica, me parece. Esas teorías. No, eso está, es una, a ver. O la entropía. Claro, la tercera ley de la termodinámica la vieron en física en el secundario, y la traigo a colación porque está puesta en los contenidos mínimos. La teoría general del sistema no corresponde a esta materia, pero bueno, está ahí, así que hay que darla. Y la única distinción que vamos a hacer entre sistemas es el sistema abierto, el sistema cerrado, y que la entropía del universo cada vez crece más.
nada más. Ese es el concepto, ¿sí? No tienen que saber nada extra cuando vean física. Cuando les toque ver física por algún motivo, ahí lo van a ver, ¿sí? Y si quieren lo googlean e investigan, pero no tiene ningún sentido porque no es central en esta materia. El mensaje es que la entropía del universo cada vez aumenta más, y esto quiere decir que el mercado cada vez crece más, y que la interacción entre países cada vez crece más, y que la complejidad del sistema cada vez es mayor, ¿sí? Ese es el mensaje bien. por el cual hablamos de entropía, ¿sí?